tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo. Y por los siglos, mi Padre serás. Oh, 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 tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grandes señores, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Tu fidelidad. Bienvenidos a nuestra primera transmisión del año 2021. Qué alegría poder celebrar juntos el amor y cuidado de Dios sobre nuestras vidas y también unir nuestras voces en oración por aquellas familias que han experimentado tiempos difíciles. Sin embargo, sabemos que Dios está en control de todas las cosas y que su mano no se ha acortado para bendecir. Hoy te invitamos a realizar un recorrido por 2 mensajes que fueron claves en el año 2020 y luego escuchar el desafío que el Señor tiene para nosotros este año 2021. Nuevamente, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra primera reunión del año 2021. Bienvenidos, dando gracias a Dios por una temporada muy especial que nos ha permitido y sobre todo por los nuevos desafíos y los retos que Dios tiene para nosotros. Cuando pensamos en un año nuevo, hablamos de nuevos retos, hablamos de nuevas oportunidades, de nuevos desafíos. Y procuramos haber aprendido las lecciones de los años anteriores a fin de no repetir nuevamente los errores del ayer. Es por eso que en este día, de manera muy especial, vamos a hacer un repaso de 2 sermones que fueron muy especiales en el año 2020. 2 fechas que marcaron un momento especial en el desarrollo de nuestra congregación y de la vida de la iglesia. Y luego presentaremos el desafío del año 2021. En este primer sermón, entonces, haremos un recordatorio de 2 palabras que el Señor nos dio los primeros meses del año 2020. Y la primera de estas palabras, el Señor la permitió para el día 5 de enero del 2020. Y esta fue la pregunta que en ese momento se hizo en el sermón. ¿Puedo confiar realmente que Dios proveerá lo que yo necesito? Cuando pensamos en la palabra confiar, confiar implica depositar nuestra esperanza o abandonarnos
seguros en algo o en alguien. La pregunta nos hizo reflexionar sobre lo que traería el nuevo año. Uno de los grandes paralizantes cuando pensamos en el futuro es el temor. Y el temor nos impide que podamos nosotros abandonarnos o confiar en alguien o en algo por el temor a ser decepcionados. El temor a que cambien las circunstancias y que nada sea igual que antes. En aquella ocasión hicimos la pregunta sobre nuestra disposición de confiar en que Dios proveería todo lo que nosotros necesitamos. Y pensamos en la manera en que Dios nos habla acerca de su propio carácter, de su propia esencia, como los atributos fundamentales y necesarios que son la clave para responder afirmativamente a la pregunta si nosotros podemos confiar en el Señor. La Biblia está llena de expresiones que nos hablan acerca de la total autoridad, del total poder, del total cuidado de Dios para nuestras vidas. Y este día importante que observemos que nuestra confianza en Dios está sustentada en su persona y en su carácter. Recordarán, por ejemplo, hablamos del carácter omnisciente de Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Y en ese sentido entendemos que el Señor conoce nuestra necesidad y la conoce aún mejor que nosotros mismos y mucho antes que nosotros mismos pensemos en ella. Mateo 6:8 habla acerca de la confianza que debemos tener nosotros en Dios por una sencilla y directa razón. Nuestro Padre sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad antes que la pidamos. Una segunda característica habla acerca de el carácter todopoderoso, omnipotente de Dios, entendiendo que Dios todo lo puede. Él tiene todo poder para suplir todo lo que nosotros necesitemos. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una tercera cualidad. Hablamos acerca del carácter omnipresente de Dios. Dios está en todo lugar. Y el Señor está ahora mismo, Dios está trabajando para guardar a los suyos, para sustentar a los suyos, velando por los suyos. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Luego el verso 8 dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y como cuarta cualidad anotamos en aquella ocasión, el carácter omnibenevolente. En otras palabras, Dios es Dios de toda bondad. Gracias a su perfecto e incondicional amor de Dios, nosotros podemos tener la seguridad de que Él siempre dará lo mejor a nuestras vidas. Efesios 2, del 4 al 7 declara, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sobre el carácter de Dios está fundada nuestra seguridad para poder responder afirmativamente a la pregunta inicial.
Creemos que Dios puede suplir todas nuestras necesidades basados en el carácter de Dios, basados en su fidelidad, basados en que Él no cambia, en que Él todo lo puede, en que Él todo lo conoce. Creemos y confiamos ciertamente que Dios es fiel para cuidar nuestras vidas, para cuidar nuestras familias de manera integral, y en sus manos todo lo que suceda está bien. Esta palabra fue presentada el domingo 5 de enero del año 2020 y es el desafío que hoy iniciamos este sermón trayendo a memoria nuevamente el carácter del Dios a quien hemos depositado nuestra vida entera, y te animo a que confíes plenamente este Dios todopoderoso. La segunda palabra que el Señor nos dio para el año 2020 tuvo un carácter profético. De hecho, fue en nuestra última reunión presencial antes de ser declarada la cuarentena. Esto fue el domingo 8 de marzo. Ese día hablamos sobre la maestra adversidad. Y el pasaje que sirvió de marco, de referencia para entender el carácter transitorio de la adversidad, está en el Salmo 30, verso 5. Dice así: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hablamos en aquella ocasión del lugar que ocupan las pruebas, que ocupa la adversidad en la vida del creyente. Y entendimos el propósito de la adversidad juntos en aquel sermón del 8 de marzo. En primer lugar, entendemos que Dios ha designado la adversidad, sin importar cuál sea su fuente, para que se convierta en un punto decisivo en nuestro recorrido y desarrollo espiritual, a fin de que demos grandes pasos e inclusive saltos en nuestra fe. Y Él permite que la adversidad permanezca en nuestras vidas únicamente hasta que se cumpla un propósito específico y particular en nuestras vidas, no permitiendo Dios que la adversidad produzca mayor estrago en la vida del creyente, en la vida de aquel que ama a Dios. Importante entender que en medio de la adversidad se reacciona de diferente manera. Hay personas que se dejan arrastrar por las pruebas, pero hay otros que deciden aferrarse a la palabra de Dios, deciden mantenerse confiados en la fidelidad de Dios y por lo tanto pueden soportar tormentas, manteniendo la cabeza en alto, mostrándose confiados en Dios, mantener el valor, mantener el denuedo y no desanimándose ante cualquiera de los obstáculos que se presentan. Aquel hombre, aquella mujer que decide entender que Dios está en control de la situación, sienten certeza absoluta que Dios no los ha abandonado, que Dios los va a ayudar a pasar la prueba del dolor y llegar sanos, llegar salvos y gozosos al siguiente puerto. Por eso se habla en ocasiones que el desayuno de los líderes, el desayuno de los campeones, no es cereal, son las pruebas. En segundo lugar, entendimos que la adversidad nos muestra la condición de nuestra fe. ¿Dudamos de Dios o estamos agradecidos por su fidelidad aún en tiempos difíciles y desgarradores? Confiamos en que Él nunca nos va a dejar, en que Él nunca nos va a desamparar, o
tiramos la toalla y nos rendimos e inclusive renegamos de Dios. La adversidad se convierte en una válvula que puede medir nuestro nivel de resistencia. De hecho, ninguno sabe cuánto puede soportar a menos que sea sometido a un determinado nivel de prueba. El libro de Santiago es claro y dice: bienaventurado el varón que soporta las pruebas. Es importante entender que en medio de la adversidad, Dios está trabajando con nosotros. La palabra en el Salmo 34, 19 habla acerca de la compañía de Dios con nosotros. Observen, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de aquellos que le temen a Él, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe nuestro nivel y capacidad de aguante. De hecho, nunca Él permite que nosotros pasemos el tiempo de prueba solos. Él está junto a nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos en ocasiones, aunque pensemos que Él se ha alejado de nuestras vidas. Y recuerden una expresión que juntos aprendimos: la adversidad no es permanente, tienen fecha de caducidad. Así que ahí en tu casa, ahí en el lugar donde estás mirando esta transmisión, yo te invito a que lo afirmes para tu propia vida. Te invito a que lo compartas con el que está al lado tuyo, a que le digas a tu familia, a quien te acompaña. Recuérdale esta gran verdad: la adversidad no es permanente, tiene fecha de caducidad. Entendíamos el alcance de esta palabra y toda su dimensión en relación a lo que no sabíamos que iba a suceder en esa misma semana. Siempre decimos, los días domingos son días muy especiales. Recibimos la palabra, somos desafiados, Dios habla a nuestras vidas, pero no sabemos lo que viene hacia adelante. No sabemos qué sucederá el domingo en la tarde, el lunes, cuando inician las jornadas laborales, cuando todo continúa en el movimiento. No sabíamos que el 12 de marzo se iba a declarar una gran cuarentena en medio de nuestra nación, y a partir de ese próximo fin de semana, las iglesias iban a permanecer cerradas y se iba a iniciar todo un movimiento de disturbio, de dolor, de contrariedad que azotó a nuestra nación y las naciones en el año 2020. Pero en medio de todo, la adversidad, como la gran maestra, nos enseñó que cumplía un propósito y sus metas eran las siguientes. De hecho, son las siguientes. Nos llama la atención. La adversidad nos llama la atención. ¿Con qué propósito? Con el propósito que miremos al Señor. La adversidad nos revela nuestros propios puntos débiles. ¿Con qué propósito? Que reconozcamos que solos no podemos. La adversidad demuestra la fidelidad de Dios, porque podemos experimentar que su mano no se ha cortado para bendecir nuestras vidas. La adversidad fortalece nuestra fe. El libro de Hebreos habla que los hombres y mujeres de fe sacaron fuerzas en medio de la debilidad. Miren qué interesante, sacar fuerzas en medio del tiempo duro, sacar fuerzas en medio del momento en que pensamos que no tenemos recursos, que no tenemos capacidad. La adversidad también nos quita el orgullo y el egocentrismo. Nos mantiene alertas tocante a nuestra propia fragilidad. Somos vasijas de barro. Somos frágiles. Podemos quebrarnos en cualquier momento. La adversidad nos habló acerca de velar que no haya orgullo en nosotros,
y ella también nos prepara para servir, porque descubrimos un propósito mayor, porque descubrimos que Dios puede usar vasijas de barro para hacer bendición a mucha gente en medio de tiempos difíciles. ¿En qué manera? Nos capacitó para poder consolar a otras personas que experimentaron de pronto mayor dificultad de la que nosotros mismos experimentamos. El texto que sustentó este desafío del día 8 de marzo decía, el Salmo 30 versos 5, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y llegamos al desafío del año 2021. Cada nuevo año siempre hay un desafío que Dios nos presenta, basado en una palabra, en un texto, en una dirección, en cuál sea el mover o el sentir de Dios para nosotros como congregación. Y el desafío que vamos juntos a detenernos y a estudiarlo, a repasarlo, a recibirlo, se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Este capítulo recoge una visión que tuvo el profeta Isaías y se convierte en la oportunidad de responder al llamado de Dios. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, nos presenta en la historia de Israel un tiempo, escuchen, de gran crisis nacional. Y en medio de esa gran crisis nacional que se convierte en un punto de giro en la propia vida del profeta, es que Dios le llama y se revela a él a un propósito más grande y más profundo en su propia vida. Y quiero este día hablar a aquellas personas que pueden entender los tiempos que vivimos implican momentos de cambio, momentos en que hay que hacer un alto, pero hay que hacer un giro en todo el desarrollo o el movimiento de lo que hasta al presente hemos estado acostumbrados a vivir. Así es que hoy este es el desafío para nosotros como iglesia, congregación, la puerta abierta, y para aquellos hombres y mujeres de fe que entienden que hay algo más allá, que Dios está hablando en medio de estos tiempos. La lectura de los primeros versos dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando hablamos del papel que ocupa el rey Usías, y se menciona en las primeras dos líneas del verso 1 del capítulo 6, surge una pregunta: ¿cuál era el papel o el lugar tan importante que ocupaba este rey en la historia del pueblo de Israel, y que era necesario hacerlo mención en el planteamiento de la visión y el llamamiento de Isaías? Usías aceptó el gran desafío para convertirse en rey a los 16 años de edad. Tomó las riendas de un pueblo numeroso y cargado con altas expectativas de lo que debía hacer o procurar un rey en favor de su pueblo. Así es que Judá venía de una trayectoria en que había tenido buenos reyes como David y Salomón, así que esperaban que desde esta línea
se levantara un rey que cumpliera las expectativas. Siempre el hombre, siempre el ser humano tiene altas expectativas de los gobernantes, de los líderes, sea cual sea en la esfera en que se desarrollen. La Biblia dice que Uzías reinó 52 años y fue un medio siglo, de hecho, de gran bendición. Cuando hablamos o podemos enumerar las bendiciones, se dice que Uzías restituyó a su pueblo bendiciones arrebatadas por sus enemigos. Su historia la puede encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 26. El mandato de Uzías se caracterizó por grandes victorias frente a sus enemigos. Rompió los muros de ciudades enemigas, tomó terrenos, edificó ciudades para su pueblo, le proveyó seguridad y protección nacional, trajo tiempos y momentos de paz, edificó torres en Jerusalén, edificó las puertas principales de la ciudad, esquinas de los muros, y fue un restaurador de la confianza del pueblo. Para aquellos que están anotando, esto recoge lo que un pueblo habitualmente espera de su liderazgo a nivel político, a nivel social y también a nivel eclesiástico. En otras palabras, se espera que el liderazgo procure bendición y lleve abundancia a los suyos. Se habla en términos económicos que el reinado de Uzías produjo un crecimiento del Producto Interno Bruto de la nación. Había alimentos, se le llamó amigo de la agricultura y habló mucho del bienestar que iba a alcanzar a su nación y a los suyos. Por lo tanto, Uzías gozó de un gran prestigio, de un gran poder militar, y se entendía que él era un orgullo nacional. Esta figura es importante entenderla y mencionarla. ¿Por qué? Porque la visión de Isaías, el momento en que Isaías es llamado por Dios, se da en un momento de cambio, un momento de giro. El texto dice, el año que murió el rey Uzías. ¿Sabes qué representaba la muerte de un rey así? Representaba que el pueblo había caído en gran aflicción. Las esperanzas que había en su líder estaban perdidas. Nadie podía augurar un futuro próspero y lleno de seguridad para la nación, pues el líder había muerto y nadie tenía ya la seguridad de poder disfrutar abundancia de pan y vino, pues el líder había fallecido. Traigo a memoria los dos temas anteriores. ¿Podemos confiar que Dios suplirá todas nuestras necesidades? Dios nos habló sobre esto en el mes de enero. Y luego en el mes de marzo hablamos sobre la maestra adversidad. Venimos hoy al desafío que encontramos en la Biblia y el Señor nos lleva a pensar momentos de cambio, momentos de giro, momentos en la muerte del gran líder donde todo era desánimo, donde todo era desesperanza, donde todo era aflicción, donde todo era vacío. En esas circunstancias, dice la Biblia, que Isaías vio al Señor. Ver a Dios en medio de la crisis. Hoy la palabra nos va a desafiar a 3 acciones concretas y particulares para enfrentar el año 2021 basado en el desafío del libro de Isaías, capítulo 6, versos del 1 al 5. Vi al Señor sentado
En medio de la crisis, podemos entender que aquello seguro ya no se encuentra. Ver a Dios en medio de la crisis es poner nuestra mirada en alguien que no cambia, que no varía, que no va a desaparecer o que nos va a abandonar. Dios permanece. Y en ocasiones pensamos que cuando aquello que nos daba seguridad, aquello que proveía tiempos de solaz, tiempos de seguridad, ya no está, pensamos que nuestra vida y nuestra esperanza ha muerto. Pero el profeta aquí entiende un principio: el año en que la esperanza humana falleció, me encuentro mirando la esperanza viva en Dios. Me encuentro entendiendo que Dios, dice la Biblia, está sentado en el trono, reinando con toda autoridad, reinando con todo el poder. El rey Usías había muerto, pero el Rey de Reyes estaba vivo y estaba en control. Y esa es nuestra realidad el día de hoy. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está en control de todas las cosas. El primer desafío del año 2021 es: debemos nosotros mirar a Dios, levantar nuestra mirada a Él, depositar nuestra confianza plenamente en Él, porque Él está en control. El profeta le vio sentado, le vio en el trono, le vio en un lugar, dice, alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Él llenaba absolutamente todo espacio, todo vacío, todo dolor, toda queja, todo lamento. Dios tiene el poder para satisfacerlo, para llenarlo, de tal manera que la primera invitación para usted y para mí este año 2021 es que miremos a Dios por encima de todas las cosas. En medio de esta visión, vio ángeles que daban voces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la llena está llena de tu gloria. Fue sobrecogido en esta visión. Los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y dice que se llenó la casa de humo. Se llenó el lugar donde él estaba mirando. Aquella visión se llenó de humo, haciendo referencia a la presencia de Dios. Y el segundo desafío para nosotros fue lo que el profeta entiende acerca de su propia vida. Cuando el profeta miró, dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando el profeta mira la grandeza de Dios, mira su santidad, no puede decir nada más sino reconocer que Él es un vil pecador. Le abraza un sentido de indignidad, no desde una perspectiva derrotista, sino desde la correcta medida de la debilidad y fragilidad humana que él tenía. En ocasiones olvidamos quién es Dios y su grandeza, y olvidamos también nuestra miseria frente a Él. Hemos sido en ocasiones tan inyectados de ideas de poder y de autoridad que comenzamos a pensar poco a poco que es por algún mérito nuestro. Y podemos, atención, podemos levantarnos en una plataforma de orgullo y autosuficiencia donde prácticamente pensamos nosotros estamos al mismo nivel de Dios. El profeta aquí nos recuerda que Dios es santo, que Dios es sublime y que todo lo llena. Nosotros, simples merecedores de castigo y separación por nuestro pecado. El profeta se describe como
hombre con sentencia de muerte, hombre inmundo de labios y que habita en un pueblo de labios inmundos. Prácticamente, Isaías dijo, no hay nada bueno en mí. Así es nuestra vida. No hay nada bueno en nosotros, excepto cuando el don de vida, la gracia y el favor del Señor abunda en nosotros. Pero el texto también nos habla acerca del corazón de misericordia de Dios. Y dice la Biblia que voló hacia el profeta uno de los serafines, teniendo en su mano carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué hermoso cuadro de restauración, qué hermoso cuadro de santificación, qué hermoso cuadro donde la misericordia de Dios nos alcanza, su justicia nos alcanza, su perdón nos alcanza, su limpieza nos alcanza, quitando la culpa y también limpiándonos absolutamente. Todo ello con un propósito, todo ello para prepararlo para una misión, todo ello con un propósito mayor, más grande que el profeta. El propósito era enviarlo. En otras palabras, te perdono, te limpio, te restauro y te envío. Observe algo aquí importante. Observe la importancia de la boca, la importancia del lugar de la palabra. Los mensajeros llevan un mensaje que no solamente se dirige a otros, sino inicia con ellos mismos. Dios limpia tus labios para hablar vida hacia tu persona y luego desde tu vida que hables vida hacia otras personas. Dios limpia tus labios para hablar vida a tu propia vida inclusive. Por muchos años de pronto has hablado en contra tuya. Hay gente que se ha autosaboteado e insisten en autosabotearse. Mes tras mes, año tras año, siguen hablando mal inclusive de ellos mismos, olvidando la gracia, olvidando el favor, olvidando la misericordia, olvidando la bendición de Dios sobre sus vidas, olvidando el propósito mayor de Dios que es sanarte, salvarte, restaurarte y usarte para una gran misión en el nombre de Jesús. Y por último, el tercer desafío para este año 2021. Dios nos llama a mirar a otros. Una vez el serafín con el carbón encendido toca los labios de Isaías, habiendo quitado su culpa y limpiando su pecado. Dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor lanza una pregunta. El Señor lanza una pregunta para nosotros también en este día, en este primer domingo del año 2021. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? El profeta responde, heme aquí, envíame a mí. Este año 2021 hay una gran demanda de mirar hacia Dios, de mirarnos a nosotros mismos y luego mirar hacia otros. En esta progresión, y este es el orden, implica en primer lugar dependencia de Dios. Las expresiones, más allá de frases clichés, sino que sean frases que le den todo el sentido y significado a lo que implica Dios mediante, si Dios quiere, conforme a su voluntad, si Dios lo permite, entendiendo que necesitamos
depender de Dios en todo lo que vamos a vivir y lo que vamos a hacer. En segundo lugar, el desafío a reconocer nuestras limitaciones. Somos frágiles, nos podemos quebrar, podemos fallar. Por ende, entendiendo nuestras limitaciones, todo lo bueno, toda la grandeza, todo lo que suceda en nosotros y a través de nosotros es para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, hay una gran necesidad de ir a otros con el mensaje. Todo inicia, recuerden, en un momento de cambio. El año en que murió el rey Usías. Nuestro tiempo de cambio inició en el año 2020, 12 de marzo. El año en que la vida habitual y normal en esta nación cambió. Puede ser el año en que perdí a un familiar, el año en que perdí la salud, el año en que perdí el trabajo. Yo vi al Señor, porque mi seguridad, mi confianza fue quitada, fue arrebatada, fue movida. Llegó el momento de cambio, el giro en mi manera de ver o entender las cosas. Y miré al Señor, lo contemplé en su gloria, entendiendo mi fragilidad, entendiendo mi debilidad, sabiendo que sin Él nada puedo yo hacer. El año 2020, para la mayoría, fue un año de pérdidas, de cambios, inclusive de mucho lamento y dolor. La vida nos cambió a todos. Pero si hacemos un paralelo en el tiempo en que el profeta Isaías tiene un encuentro personal con una visión de la grandeza del Señor, podemos entender formas interesantes de las cuales Dios se vale para cumplir su propósito en nuestras vidas. Por ello, si por mucho tiempo has estado en una posición de ser un espectador en el estadio de la vida, te desafío a que bajes a la cancha, entres a la pista y corras, llevando la posta con el mensaje que es necesario compartir. Te invito a que salgas de las redes sociales y te acerques a las necesidades de otras personas, llevando solución y respuesta. Te invito. Por ello, entremos en este año 2021 mirando a Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él y respondiendo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Recordando por encima de todas las cosas, Dios está en control. Padre, que tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, toque las vidas, las mentes y los corazones. Que oídos reciban, mentes atesoren, guarden y corazones se rindan al poder de tu palabra por medio de la obra del Espíritu Santo que está guiando y dirigiendo este momento y este tiempo. Señor, que este año 2021 nuestras miradas sean puestas en el autor y el consumador de nuestra fe, para la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Dios es bueno, Dios está en control.
continúa un año especial, un año de cambios, un año de giros, pero sobre todo inicia un año para mirarle a Él y para experimentar en Él el mejor año de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Si al escuchar este mensaje, usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.